La historia y datos de Akira Toriyama. El padre del shonen Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en la ciudad de Nagoya, prefectura de Aichi, Japón. Aunque él mismo ha dicho que no hubo muchas historias que influenciaran su trabajo, este igual admitió ser un gran fanático del anime cuando era un niño, desarrollando un gran interés por el manga cuando entró en la adolescencia y secundaria. Ahí también admitió ver series clásicas de su tiempo como Astro Boy por Osamu Tezuka y muchísima animación de Walt Disney. Sí, si alguien se lo pregunta, las animaciones de Disney para él eran anime, siendo, como ya todos lo sabrán, la película de 101 Dálmatas la inspiración para volverse un dibujante o animador a futuro, al punto de obsesionarse con algunos dibujos. Tristemente, su obsesión y el tiempo que dedicaba a esto terminó por volverlo alguien bastante reservado, siendo acogido por los dibujos animados, ya que en la escuela de joven llegó a recibir bullying por culpa de su nombre, el cual era Akira, un niño brillante, y Toriyama. Su apellido estaba conformado de Tori, un pájaro, y Yama, de montaña, así que en sí podría entenderse como el niño brillante de la montaña, o el niño pájaro que brilla en la montaña. A los 22 años fue cuando presentó su primer manga a Shueisha, una de las más importantes editoriales hasta la fecha de Japón, en la competencia anual para nuevos mangakas. Su proyecto no fue muy bien recibido. Este se titulaba Awawa World, un mundo del japonés feudal que mezclaba muchos de sus intereses y pasiones, los samuráis japoneses de la época feudal y los superhéroes americanos, muy similares por ejemplo a Superman, incluso con el famosísimo rizo en su frente. Lamentablemente la idea no resultó, siendo negada y desechada al poco tiempo. No solamente los mangas marcaron su vida, sino también los cómics americanos, siendo en 1979 cuando conocería una de las franquicias que le cambiarían la vida. Esa era Star Wars, donde se interesó más por los seres espaciales y extraterrestres, aprovechando esta para su próximo proyecto titulado Mysterious Rain Jack, una parodia de Star Wars y la ciencia ficción, la cual tristemente para muchos no terminaba de encajar, teniendo apenas 2 capítulos. Aún así, Kazuhiko Torishima lo llamó, le dijo que tenía talento pero aún le faltaba algo más, motivándolo a que siguiera intentando ya que era muy joven para esto. Estaba en ese entonces por cumplir y tener 23 años. Este terminó por tomar una decisión un tanto extraña, jugársela con todo, renunciando a su trabajo para dedicarse 100% día y noche a seguir dibujando y fabricando historias. ¿El motivo? Bueno, era muy simple, no le gustaba su trabajo, así como él mismo lo contó en esa pequeña historia, y cómo consiguió por pura suerte en ese año lo que estaba buscando, siendo que este básicamente era un nini en ese entonces, teniendo su primer manga gracias a ese mismo editor. La historia estaba titulada como Wonder Island. Tristemente fue un rotundo fracaso, ya que no estaba atrayendo a los lectores. Aún así, cobró un buen dinero con el que pudo sostener su economía un par de años más sin ser obligado a trabajar. Su primer gran manga llegaría en 1980, conocido como Dr. Slump, la historia de un profesor pervertido y una niña robot extremadamente poderosa, pero al mismo tiempo inocente e hiperactiva. Esta historia era muy particular ya que en sí era un recopilado de todo lo que había funcionado y le gustaba de sus anteriores mangas, combinando a la medida para hacer lo mejor de todos sus mundos. Dr. Slump se publicó por solamente 4 años, pero en ese momento Toriyama estaba tan emocionado y necesitado de dinero que no faltó ninguna semana en publicar nuevos capítulos, consiguiendo pronto una adaptación animada. El manga terminó con un total de 18 volúmenes, por lo que esta misma se emitiría por casi 30 años en Japón de la mano de aquel entonces joven Toei Animation, a los que les vendió parte de los derechos de la franquicia. Según Toriyama, no es que le gustaba el dinero, sino que lo necesitaba. Lamentablemente veremos que esas decisiones le jugarían en contra en un futuro. Al final, Dr. Slump terminó el último reinicio en Toei Animation por 2006. Akira Toriyama es conocido también por ser un gran fanático del Kung Fu, especialmente a 2 de los grandes íconos de esta disciplina, Bruce Lee y Jackie Chan, con el que este último tiene una foto. Lamentablemente no pudo conseguir conocer al primero ya que moriría cuando él aún no tenía dinero y tampoco era muy conocido, pero aún así ha logrado referenciar a Bruce Lee en todas las oportunidades que se le dieron. En 1983 sería cuando presentaría el proyecto de Dragon Boy, un niño mitad dragón que se enfrentaría a los malos con esas mismas artes marciales, ubicando su historia en el antiguo China, aunque no lo terminaría de convencer, evolucionando su manga y utilizándolo como base para reformarlo en lo que luego conocerían como un Dragon Ball, vinculando a los protagonistas de los mitos del país como Son Wukong, que se volvería obviamente Son Goku, y la raza mono a la raza de los Saiyajin, aunque eso tardaría aún más. Este mismo en persona solía ser alguien muy reservado, al punto de que jamás tuvo el interés de vivir en la ciudad principal de Japón, Tokio, aprovechando el tamaño del país para mudarse a Kiyoshi, Japón, una prefectura en esos años muy pequeña pero funcional, donde pasó gran parte de su vida. En 2019 se registró que solamente había alrededor de 69,000 habitantes en ese lugar, así que ya te imaginarás que en 1980 y en 1990 había menos que eso. Este prefería viajar de este lugar hasta Tokio en lugar de vivir en una ciudad superpoblada, aunque como dije él fue muy reservado
igual decidió contar un poco de su vida en algunos fanbooks de sus mangas, entrevistas y unos tantos especiales, introduciendo en sus historias a Toribot, un personaje recurrente que salía ocasionalmente o era mencionado, teniendo algunos pocos one-shot de su vida personal, problemas cotidianos, dilemas como mangaka y algunos cuantos chistes. Akira Toriyama es team calor, ya que en más de una ocasión confesó que no le gustaba para nada el frío, y por eso mismo la casa del maestro Roshi y la mayoría de sus historias siempre se situaban en lugares tropicales. Este nunca pensó dedicarse a hacer manga shonen neketsu o shonen battle. Él en realidad quería hacer mangas de comedia, algo que se ve reflejado en casi todos sus intentos de proyectos. Árale, donde más que acción hay violencia física, y el inicio de Dragon Ball, donde sobresale más la comedia que la acción, aunque este tampoco parece arrepentido de haberlo intentado. Aunque no lo crean, Akira Toriyama es un gran fanático de las motocicletas y algunos autos. Esto se ha visto reflejado en unos momentos de su serie e ilustraciones. El gusto fue adquirido gracias a su padre, que tuvo un taller por algunos años, consiguiendo ser tenido en cuenta para diseñar un auto. Así es, Akira Toriyama diseñó un auto llamado QEVOLT o Kubolt, un vehículo eléctrico japonés individual muy particular por su forma, además de que ayudó en las ilustraciones de sus promociones. Aún así, su paso como diseñador no ha quedado solamente ahí, ya que como algunos sabrán, él es alguien muy particular, diseñando personajes para videojuegos como Chrono Trigger, Tobal, Dragon Quest y juegos RPG variados, lo que ayudó a que se vieran más interesantes, siendo en parte el culpable de que autores como Togashi no puedan terminar sus propias obras, ya que muchos terminaron encantados gracias al diseño que tienen estos juegos, terminando por volverse grandes éxitos. En una entrevista se le preguntó cuáles serían los personajes de su obra con los que le gustaría tener una amistad, respondiendo que no le gustaría mezclarse con ninguno, ya que solamente lo meterían en situaciones peligrosas, y él prefiere no estar luchando por su vida. Aunque si no le quedara de otra y tuviera que elegir, este no tomaría los personajes que tú pensarías, sino que elegiría a alguien como Bulma, que aunque sea mandona y enojona, podría inventar cosas geniales. Gohan, alguien que es muy amable y bueno con sus amigos. Dende, porque no lo metería en problemas. Con el maestro Roshi también, porque según él los dos se llevarían muy bien, ya que tienen los mismos gustos y algunas tendencias pervertidas. Como último a Krillin, ya que este nunca busca confrontaciones o peligros tontos, así que sería fácil estar con él. En 2010, en una encuesta japonesa, este fue señalado por diversos medios como la segunda persona más influyente en la historia del manga japonés, justo detrás de su propio ídolo Osamu Tezuka. Al igual, en 2013 recibió el premio especial del Festival Internacional del Cómic de Angoulême, y en 2019 fue nombrado por el gobierno francés como un caballero de la Orden de las Artes y Letras. Toriyama es padre de dos hijos a los que no les gusta involucrarse en el espectáculo. Su primogénito es Sasuke Toriyama y su hija es Kika Toriyama. Si se lo preguntan, por lo que vi, no hay pruebas de que Masashi Kishimoto usara el nombre de Sasuke por el hijo de Toriyama, pero tampoco hay pruebas de lo contrario. Igual, Masashi Kishimoto es un gran fanático y admirador de sus obras, principalmente Dr. Slump y Dragon Ball, al punto de ser él quien lo inspiró a volverse un mangaka, al igual que la mayoría de los creadores del shonen. Ok, en este punto quiero ordenar un montón de cosas y varios datos de Dragon Ball, porque es imposible no hablar de él sin vincularlo a su obra más popular. Akira Toriyama planeaba al inicio terminar la historia de Goku con su boda, un punto donde el personaje ya había crecido y madurado, teniendo un conocido final tipo Disney con el Felices para Siempre, aunque la misma Toei Animation, a la que le había vendido parte de los derechos de Dr. Slump y Dragon Ball, le pidió seguir la obra, ya que era el pilar actual de su estudio, y era muy importante para seguir teniendo seguridad en los próximos años. Él obviamente se negó en un inicio, pero al final terminó aceptando hacer la saga de los Saiyajins, ya que de cualquier forma Toei iba a continuar sin él. Dragon Ball 2, que luego fue confundido con una Z, tenía la intención de terminar con un final trágico. Esta sería la muerte de su personaje principal, Goku, en la explosión de Namek. Pero el éxito de la saga de los Saiyajins fue tan grande a nivel global que esta era la parte más popular de la historia, haciendo que Toei Animation de nuevo le rogara para que no solamente continuara con esto, sino que reviviera el personaje de Goku y cambiara su final, para luego darnos la saga de los androides, la de Cell y como último la de Majin Buu, en todas ellas prometiendo que sería la última, hasta que por fin en 1997 le dieron final a Dragon Ball Z. Lastimosamente, Dragon Ball en ese tiempo no dejó de ser popular y rentable, por lo que Toei Animation terminó por cumplir su promesa, decidiendo continuar con la historia sin él, aunque al menos como le gustaba dibujar, participó como diseñador y consultor de personajes en la obra, para que esta no desentonara con su mundo. Lamentablemente esta fue un fracaso, y una de las historias más cómicas de esta es que su hija era una gran fanática de Vegeta en ese entonces, por lo que en los últimos arcos de su manga le había dedicado más tiempo en pantalla y desarrollándolo mejor, a pesar de que a él el personaje no le gustaba mucho, ya que lo había inspirado y creado en base a los editores que siempre lo estaban criticando y rechazando. Al final, cuando su hija lo vio en GT con un bigote, le pidió a su padre que por favor se lo quitara, ya que no le gustaba, por lo que este terminó por ir muy apenado con Toei para preguntarle si podían afeitarlo en los próximos
próximos capítulos. Aún así, una linda historia que salió de esto es que el mismo Toriyama agradeció a Toei Animation, ya que para él le dieron el mejor final a Goku que jamás pudo imaginar. La última obra que hizo Toriyama antes de regresar con Dragon Ball fue Sandland, en el año 2000. Esta está programada para tener una adaptación animada en el próximo 20 de marzo del 2024, aunque lamentablemente sabemos que no podrá ver su recepción. Tras más de 17 años inactivo en la franquicia de Dragon Ball, Akira Toriyama decidió participar en el desarrollo de una nueva película. Según se dice, irónicamente, todo fue culpa del live action de Dragon Ball Evolution, siendo mencionada como lo peor que le pudo haber hecho a su saga, aunque este antes pidió algo de tiempo para tratar de entregar algo de calidad. El éxito de Dragon Ball y su regreso con la batalla de los dioses terminó por hacer que Toriyama desempolvara todo a casi sus 60 años de edad para tratar de continuar con la franquicia, aunque él ya no se encargaría de dibujar más que en algunos pequeños especiales, sino que heredaría ese puesto a su sucesor elegido llamado Toyotaro, quien se encargaría de retomar el manga de Dragon Ball con el nombre de Super. Y sí, Super y Super Hero tienen que ver con su fanatismo a los superhéroes de esos años que volvían en la pantalla de los cines, gracias a Marvel y DC. Al final, el motivo por el que Toriyama no quiso seguir dibujando el manga, según sus palabras, fue un evento muy desafortunado, y es que en los últimos años, después de terminar Sandland, perdió el lapicero tan especial que tenía, un lapicero que utilizaba mucho antes de publicar su primera historia, pero tras tantos años con este lapicero de madera no se sentía cómodo para retomar a dibujar, aunque ocasionalmente todavía hacía algunas ilustraciones. Akira Toriyama falleció a los 68 años de edad a causa de un hematoma subdural agudo. Todo parece haber ocurrido el día 1 de marzo del 2024. Aunque no se ha dado más información al respecto y se sabe que su funeral fue un evento muy cerrado, muchos teorizan que este pudo haber sido producido por un golpe en la cabeza a causa de su edad y los constantes traslados de reuniones en la ciudad de Tokio, aunque también estos hematomas suelen llegar de forma espontánea a las personas mayores que toman ciertos medicamentos. Existe una posible relación de un viejo quiste en su cabeza que tenía cuando era un niño. El día 8 de marzo en Japón fue confirmado el fallecimiento de este magnífico autor por todas las redes sociales oficiales en sus proyectos. Esto causó no solamente la respuesta de miles de personas que lo seguían, sino que toda la industria de mangakas que fue inspirado para crear sus obras, cada uno igual de impactado por este inesperado y repentino suceso. Entre todos me gustaría resaltar el de su sucesor Toyotaro. Dibujé manga porque quería que Toriyama Sensei me elogiara. Fue todo para mí. Gracias por todo. Espero que el camino de la serpiente no sea tan largo. Descanse en paz.